Buenos días y bienvenidos a todos para nuestro webinar semanal sobre la operación del sistema eléctrico, los mercados de commodities y los futuros de electricidad. Empezamos con una mirada a la demanda eléctrica y pues la semana pasada, a pesar de no tener días festivos salvo en la ciudad de Madrid, entonces no algo en todo el país, quiero decir, pues tuvimos un nivel de demanda similar al que teníamos hace 3 años durante la crisis sanitaria del COVID-19. A estas alturas todavía estábamos confinados y vemos aquí como la demanda de este año ha vuelto al nivel que tenía en el 2020. Y este año ha sido así, pues por un lado temperaturas bajas para la temporada, bueno, medias bajas, nos hemos acostumbrado a temperaturas altas también. Eso hace que, por un lado, pues demandamos menos electricidad porque no hay ninguna necesidad de aire acondicionado. Y por otro lado, pues ya sabemos, el despliegue del autoconsumo, de la generación distribuida solar, ha hecho que pues se reduzca la demanda eléctrica gracias a esta generación distribuida. Entonces, la semana pasada tuvimos un nivel de demanda excepcionalmente bajo, podemos decir, respecto a los años anteriores, pero con unos elementos que hacen que se debería de mantener bajo y típicamente el autoconsumo. Digo que se debería de mantener bajo también en el resto del año. Eso es uno de los elementos que ayudó a bajar el precio la semana pasada y volvió por tercera vez en el año por debajo de los 50 euros el megavatio hora. Nos quedamos con unos 48 euros el megavatio hora de media en España. Y como decía, es la tercera vez del año. Ocurrió una vez en enero, otra vez en abril y ahora en este mes de mayo, a mitad de mayo. Entonces, un precio efectivamente bajo respecto a lo que llevábamos acostumbrados de ver desde 2 años, gracias por un lado a la demanda, como decía. Por otro lado, ha sido también gracias a la generación renovable. La generación solar bajó la semana pasada respecto a la anterior. Ya hemos pasado los niveles récord probablemente del año. Veremos cómo sigue evolucionando, pero es posible que ya hayamos marcado el nivel récord para el año. Ojo que eso es para España sola, no incluye Portugal. En Portugal estamos encima del teravatio hora semanal. La semana pasada bajó porque, como decía, tuvimos pues, un tiempo fresco y también un poco de mal tiempo, de hecho. Pero tuvimos menos sol, un sol que bajó respecto a la semana anterior. Sin embargo, tuvimos mucho viento. Aquí está la generación eólica y vemos que la semana pasada tuvimos un nivel semanal de generación excepcional para este periodo del año. Llegamos a niveles de generación altos del invierno. No los más altos del invierno, pero estamos en un nivel realmente de generación, si miramos al resto del año, dentro de los muy altos. Y en particular en este momento, este periodo donde la generación eólica suele ir bajando, los niveles mínimos siendo durante el verano, pues la producción de la semana pasada ha sido, como decía, particularmente excepcional para esta época del año. Entonces eso es lo que ayudó a bajar el precio. Si miramos ahora el perfil horario y en particular que extendemos también a Francia y Portugal, pues vemos que tuvimos una muy buena generación eólica en los tres países. Incluso en Francia también tuvimos una buena producción eólica toda la semana pasada. De hecho, también en el resto de Europa, y eso es algo que ayudó, lo veremos después, a bajar globalmente los precios en toda Europa, en particular en el fin de semana. Ahí sí que había días festivos, unos cuantos en el resto del continente. Pero si miramos ahora entonces esta generación renovable, como decía, mucha generación eólica desde Portugal hasta Francia, también un recurso solar que, a pesar de haber bajado la semana pasada respecto al anterior, sigue siendo bueno. Tuvimos de igual forma una buena producción, llegando cuando sumamos solar eólica en los tres países a unos 47 gigavatios el martes. Lo que es un nivel efectivamente muy alto. Entonces, si miramos, es como esto impactó la generación.
el perfil de generación horario, pues vemos varias cosas. Primero, si sumamos generación solar y eólica, pues llegamos aquí a casi 60% en España, y si sumamos España y Portugal son unos 63% de mix cubiertos solo por la solar y eólica, y eso es lo que marca un nuevo récord, de hecho, de cobertura por esas dos tecnologías. Eso, si también le sumamos el resto de energía renovable, ahí llegamos a unos 69%. Perdón, solar y eólica son 59% para España y Portugal. Entonces, eso para el mix de la semana. Y ahora si miramos el perfil horario, pues varias cosas interesantes aquí. Nuevamente vemos que estamos bombeando todos los días durante las horas de día, en España en particular. En Portugal también se está bombeando en las horas de menor demanda en la noche. Lo que también es notable es ver que en Portugal desapareció el gas toda la semana. No hubo generación de gas en toda la semana, también se observa aquí, el gas no está, lo que obviamente es una buena noticia. Entonces, haber ahorrado este gas toda la semana en Portugal, eso ha sido permitido en particular por importaciones desde España. Sin embargo, en España sí que se tuvo que mantener producción de gas y carbón, muy poco carbón, pero igual un poco. Y eso por, pues en particular, necesidad de suministrar servicios al sistema, en particular servicios de ajuste, para dar seguridad y dar suficiencia al sistema, por restricciones locales, entre otros, y globalmente las restricciones técnicas también del mercado diario, que también han llevado a niveles a curtailment todos los días la semana pasada, como como llevamos viendo un par de semanas. Todavía no han salido los datos del fin de semana, veremos en 2 días más, pero lo que hemos podido ver hasta ahora es que seguimos también con un poco de curtailment solar y eólico en España en particular. Entonces, producción de gas igual que siguió presente, aportando una base bastante regular, de hecho, de 1,5 GW en sus niveles mínimos, hasta 5 GW en unas puntas, por esos requerimientos técnicos, como decía. Se vio en la prensa la semana pasada, mucho en la prensa y también en las redes sociales, que pues España había llegado a cubrir 100% de su demanda con energía renovable. Es verdad que si decimos que toda esta generación no renovable va a exportaciones, efectivamente se ha cubierto esta demanda, pero igual seguimos usando nuclear, cogeneración y gas, a pesar de esos muy altos niveles de producción renovable. Y no por nada, porque también necesitamos tanto las exportaciones como las importaciones. Entonces hay que tener un poco de cuidado cuando miramos esos datos. Sí que hemos alcanzado niveles muy altos. A nivel horario, la producción renovable llegó a representar casi un 80% de la producción. Y como estábamos exportando niveles cercanos a los 10%, pues estamos pasando un 90, digamos, por ciento de la demanda cubierta por renovables. Sí, eso está muy bien, pero todavía no es exactamente un 100. Siempre se puede jugar con los datos, obviamente, pero hay que tener también un poco cuidado de cómo analizamos la información. Y entonces eso es importante porque, como decía, necesitamos estas exportaciones para exportar los excedentes de producción y globalmente también mantener seguridad de suministro. Y también a veces necesitamos importaciones. Aquí en realidad, a ver, las necesitadas, pues es un poco complicado decir que sí, porque ya teníamos mucha producción renovable, pero porque tuvimos importaciones durante el día, lo que es bastante llamativo el fin de semana. Pues eso fue por equilibrio de precio con el resto de Europa. Aquí vemos el perfil horario de precio la semana pasada. Obviamente lo primero que es notable es cómo los precios cayeron de forma muy sostenida todos los días en la península ibérica en particular, pero también en Francia. Eso ya es menos usual, pronto lo será, pero todavía no lo es, que en Francia los precios caigan así durante el día.
pues sean acoplados como aquí o no como aquí y aquí, con la península ibérica. Vemos aquí como también han caído. Sin embargo, el fin de semana lo que ha pasado es que pues la semana pasada había días festivos en el norte de Europa, en varios países, en particular en Francia, que tenía el jueves festivo. Am, y eso ha llevado, también hay vacaciones que empezaron y también eso hizo que la demanda fuese particularmente baja durante el fin de semana. Entonces, una producción eólica muy fuerte, una demanda baja, hizo que los precios en niveles inferiores a los de la península ibérica, incluso precios negativos. Esos precios negativos partieron un poco más al centro de Europa, de la zona más de Alemania, y también impactaron, de hecho, hasta Noruega. Y entonces, al tener precios inferiores aquí, pues esta situación de mercado llevó a, entre comillas, forzar importaciones desde el resto de Europa a la península ibérica. A pesar de, en estricto rigor, si solo miramos la disponibilidad renovable, podríamos decir, pues no necesitamos importar. Pero por niveles económicos y entonces por restricciones de operación en esos otros mercados, donde para unos actores pues convenía más pagar por inyectar energía que reducir su carga y típicamente plantas convencionales, en este caso, pues eso es lo que ha llevado a la península a importar energía desde Francia en vez de exportar, como había sido el caso todo el resto de la semana. Eso es lo que os quería comentar. Muchas gracias. Ahora, Adrián, te dejo seguir con el precio del gas. Muchas gracias, Valentín. Mucho contenido. Fíjate que decías lo de los precios negativos hasta en Noruega. Bueno, ahí también influye, por ejemplo, el importe de las garantías de origen, que es altísimo y está posibilitando que haya plantas, sobre todo hidro, en ese país que sean capaces de ofertar precio negativo porque recuperan con garantía de origen, ¿no? Que están, le digo, a precios muy elevados últimamente. Bueno, pasamos al gas, vamos a ir rápidamente. Tenemos que vuelve a ser otra semana bajista. Llevamos ya 7 consecutivas de pérdida de precios. Hace poco recordar que estábamos hablando de que los precios pues, estaban en torno a los 40, que era el nivel que a ver si lo rompía en algún momento, y resulta que hemos ido hasta los 30 en un periodo de tiempo muy, muy corto, ¿no? Yo creo que ningún analista a principios de año podía anticipar que en mayo estuviéramos en 30 euros megavatio hora para el contrato del mes siguiente. Sí que es verdad que ya se veía que la tendencia era claramente bajista una vez de que el invierno estaba superado, pero la velocidad con la que los precios han caído, ya llevamos más de un 90% de caída desde los máximos históricos en 345, pues yo creo que bueno, ha sorprendido incluso un poco a los analistas más optimistas, ¿no? Estas caídas además se han producido en un momento en el que uno de los puntos a tener muy en cuenta están ahora en auge, ¿no? Que son las paradas por mantenimiento de las plantas noruegas. Sí que es algo que estaba completamente anunciado y el mercado podía prever, pero no obstante es un descenso del flujo que llega a Europa por gasoducto de entre 100 y 150 millones de metros cúbicos al día y va a seguir en los próximos días, ¿no? Entonces es un descenso importante. Por otro lado, también este último descenso de la última semana, ya digo, hasta los 30,18 que cerró, fue la primera vez que el contrato bajaba de 30 desde junio de 2021, que se dice pronto. Bueno, pues otro de los aspectos que rodeaban esta semana la caída del gas, pues era el descenso en las importaciones de gas natural licuado. De hecho, mayo va a ser el mes con menor importaciones europeas de gas natural licuado desde octubre. Recordar que en abril alcanzamos el segundo mayor nivel de importaciones de gas natural licuado, detrás de diciembre del año pasado, 18 BCM. Mayo va a terminar, se estima, en 14,5, lo cual es un descenso, pero claro, con los almacenamientos ya en el 65% y un ratio de llenado de más de 300 millones de metros cúbicos al día, es previsible que el siguiente invierno se vuelva a encarar. Es previsible, no es seguro, que el siguiente invierno se volverá a encarar con tranquilidad desde este punto de vista y, por lo tanto, los precios no hacen más que reflejar esta nueva situación, ¿no? Aquí lo que os hemos querido mostrar también, con diferencia de otras semanas, es el contrato de invierno. La línea esta fija es el contrato de invierno que, si os
cuenta, cuando hubo un repunte del contrato del mes siguiente por un frío no inusual, pero algo más duradero de lo previsto, esto se trasladó también al contrato de invierno y desde entonces la caída en el contrato del mes siguiente fue mucho más abrupta que lo que estaba siendo en invierno, que estaba cotizando por encima claramente de los 55 euros. Bueno, pues esto se ha revertido en las últimas semanas y ya ha pasado el contrato del invierno a cotizar por debajo también de los 50 euros megavatio hora. Sigue habiendo claramente un contango porque la situación del corto plazo es muy tranquila, pero el corto plazo está ya tirando también del medio e incluso el CAL del año siguiente pues también está cediendo algo las posiciones. Veremos a ver si la tranquilidad en invierno sigue así y entonces pues todavía veríamos incluso precios algo más bajos. Esto por el lado del gas. Por el lado del CO2 tenemos una foto diferente porque encadenamos 2 semanas consecutivas de subidas. En este caso, el contrato de diciembre subió un 2,9 hasta los 89,88 euros tonelada, marcó el máximo del último mes en 91,25 y de ahí pues se retrayó, ¿no? Entonces, lo que os hemos querido mostrar aquí es la media móvil de 100 días y la media móvil de 200 días. Estas dos bandas, estas dos líneas que hacen un rango de precios que el contrato de diciembre del CO2 está respetando casi escrupulosamente. Es verdad que la de 200 parece algo más débil, fijaros aquí que ha habido alguna rotura hacia abajo, pero bueno, se volvió a recuperar. Y la de 100 pues está actuando, también se superó aquí, pero el precio de cierre volvió a estar por debajo de la banda. Ayer y hoy el precio está volviendo a caer y se está volviendo a dirigir hacia la parte baja del canal. Y es que tenemos pues una especie de enfrentamiento entre la visión a corto plazo, que es claramente bajista. Hemos comentado un gas muy bajista hace que se demanden menos certificados para producir electricidad porque entran menos plantas de carbón. Hay una potencial o un potencial sobrecubrimiento de los o sobrecobertura de las eléctricas previendo que iban a quemar más carbón, no lo van a hacer, entonces tienen que vender esa sobrecobertura que han hecho. Hay más generación renovable que también hace que se demande menos CO2 y sin embargo en el medio plazo pues tenemos que el mercado sigue estrecho, como se encargó de recordar la Comisión Europea al publicar el número total de certificados en circulación y la derivada, que es lo que nos interesa, que es el número de contratos que pasan a la Reserva de Estabilidad de Mercado, que fueron más de 270 millones y por lo tanto eso no hace más que pesar en un sentimiento alcista que siempre tiene este mercado en el medio plazo, medio largo. Pero en el corto nosotros seguimos viendo que hay resistencias a subir porque los fundamentales son bajistas y la subida de esta semana pues solo se puede explicar porque ha habido menos subastas en el mercado primario. Normalmente hay 5 o 4, la semana pasada hubo 3, de las cuales una fue de la aviación y este gráfico no representa esa subasta y por lo tanto tenemos que el mercado realmente ahora que se ha recuperado el ritmo normal de subastas esta semana, la que viene también a haber alguna menos, pues debería caer y recortar lo que ganó la pasada, ¿no? Esto que normalmente el mercado puede prever, sigue funcionando así este mercado. Entonces, bueno, pues hay que saber cuáles son las dinámicas y adaptarse a ellas. Y por último, el petróleo no estuvo capacitado, digamos, o no pudo con la resistencia en 77,5 dólares barril, que veis que también ha rebotado en semanas anteriores. Pero aún así subió, se apreció un 1,90 hasta los 75,58. La Agencia Internacional de Energía ha modificado ha publicado sus nuevas perspectivas para el Q3 y aumenta la demanda en 2 millones de barriles al día hasta los 102. Eso unido a un recorte teórico de producción, pues debería hacer que el precio subiera, pero es que ya hemos comentado que el recorte de la producción, sobre todo en países con sanciones como Rusia o Irán, no está siendo tal y por lo tanto los precios no parece que vayan
que vayan a subir porque el mercado está bien surtido y en estos 75 veremos si es un nivel de equilibrio o se rompe por alguno de los dos lados. Y por último, los futuros de electricidad pues tuvieron una semana clarísimamente bajista. La anterior fue mezcla entre el corto plazo bajista y el largo plazo estable o algo alcista. Aquí hemos tenido claramente retrocesos importantes algunos. Además, el Q323, por ejemplo, cotiza por debajo de 100 euros megavatio hora por primera vez desde agosto de 2021. Un contrato del trimestre siguiente baja de esa referencia de los 100 euros megavatio desde agosto de 2021. No ocurría. Perdió un 4,66, el Q4 perdió un 7,37 hasta los 110 y el Q1 cayó un 8,40 hasta los 109. En el primer caso y en el tercero son mínimos anuales, y ya digo que si solo vemos el contrato del trimestre siguiente es mínimo desde hace ya bastantes meses, más de 20. Y los CAL pues cayeron algo menos, pero también cayeron. El CAL 24, un 1,91. También vimos como el gas del invierno y el gas del año que viene pues caen menos. En este caso el CAL 24 cae un 1,91 hasta 102,5 y el CAL 25 un 0,55 hasta los 90,75 euros megavatio hora. Esto era todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Gracias a todos. Os deseamos un buen día y una buena semana. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego.